Que resuene el Evangelio de Cristo, que la buena noticia de nuestro Dios infunda esperanzas en cada corazón. Llegaron a Cafarnaúm y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas, porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. De pronto, un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga: «Oye, Jesús de Nazaret, ¿qué tienes contra nosotros? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, eres el Santo de Dios». Pero Jesús lo reprendió y le dijo: «Cállate y sal de este hombre». El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y gritando con todas sus fuerzas salió de aquel hombre. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Con toda autoridad manda incluso a los espíritus impuros y estos lo obedecen. Y muy pronto la fama de Jesús se difundió por toda la provincia de Galilea. Este es el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Alabanza sea a ti, oh Cristo. Gracia y paz en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El tema de la meditación de esta ocasión, domingo de Epifanía, es «Estamos en la iglesia. ¿Por qué asistimos?», basado en la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En este tiempo de COVID, de pandemia, de resguardo sanitario, nuestra iglesia, el santuario, ha permanecido cerrado. Sin embargo, a través de las redes sociales, no hemos dejado ni un solo día sin anunciar la buena noticia, la palabra que emerge con esperanza para todos los que sufren, para los que están postrados por su enfermedad, para aquellos que han perdido un ser querido. Y hablando de las redes sociales, durante estos días me tomé la libertad de aplicar una encuesta entre los amigos en las redes sociales. Les formulé 2 preguntas. ¿Por qué la gente asiste a la iglesia? Y en segundo lugar, ¿por qué la gente no asiste a la iglesia? Las respuestas fueron variadas e interesantes. Un resumen de ellas, para la primera pregunta, fue para estar en paz con Dios. Algo así como: mira, Dios, lo que estoy haciendo. Mira, Dios, qué bien me estoy portando. Y en la segunda pregunta, la gente está decepcionada de los líderes religiosos y otros consideran que las iglesias son más estructuras que entidades de servicio en nombre de Dios. Y en cualquier caso, me dijeron algunos, Dios está en todas partes, así que no necesito reunirme o estar en una iglesia. Estas mismas preguntas quiero formularlas a ustedes. No quiero que me respondan, más bien deseo que consideren sus respuestas después de escuchar lo que la Biblia, lo que Jesús enseña sobre lo que deben ser nuestras motivaciones para adorar a Dios. Conforme al texto de San Marcos capítulo 1, versículos 21 al 28, trazaremos nuestro mensaje en 2 puntos. Primero, estamos en la iglesia para ser testigos de un milagro. Y en segundo lugar, estamos en la iglesia para escuchar las palabras de aliento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Estamos en la iglesia para ser testigos de un milagro. Dice el versículo 23 y subsiguiente de este capítulo 1 de San Marcos: de pronto, un hombre que tenía un espíritu impuro comenzó a gritar en la sinagoga. El espíritu impuro sacudió al hombre con violencia y, gritando con todas sus fuerzas,
salió de aquel hombre. El Evangelio según San Marcos está lleno de muchos milagros que hizo Jesús. Mucha gente lo seguía en busca de recibir, o por lo menos de ser testigos de un acontecimiento sobrenatural, de una sanación. Pero a diferencia de lo que la gente buscaba, el propósito de Jesús cuando obraba un milagro era muy distinto. El Señor deseaba que los testigos de sus milagros creyeran en Él y, creyendo, recibieran el perdón de los pecados y la vida eterna. En los casos de exorcismo, todos los demonios tenían en común dos cosas. La primera, identificaban quién era Jesús y su poder para destruirlos. La segunda, todos se sometían a su autoridad y le obedecían. El gran milagro de este episodio fue, y debe ser hoy día, que Jesús de Nazaret, el Mesías, el Salvador, vino a poner a sus pies el poder del diablo. Satanás fue vencido por Jesús de todos sus ataques y en todas sus tentaciones. La mayor derrota sufrida por Satanás fue en la cruz, cuando Cristo ofreció su vida por nuestros pecados, librándonos de esta manera del poder de la muerte, del demonio, de la condena eterna. Estamos aquí, venimos a la iglesia, presenciamos nuestros servicios en forma virtual para ser testigos una y otra vez de la victoria de Cristo. En este lugar recibimos por gracia el milagro del perdón de los pecados. Recibimos el milagro del cielo de ser agregados a la familia de la luz. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. En este lugar, escuchando la palabra de Dios, también somos testigos de los milagrosos eventos presentes tanto en el sacramento del bautismo como en el sacramento de la comunión. El mayor de los milagros es que hemos pasado de muerte a vida. Los hijos de Dios somos congregados. Hablo de nosotros, que somos pecadores de todos los días, pero también somos santos por la obra del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros. Todos los días el Espíritu Santo renova, cambia, transforma y limpia nuestra vida de todo pecado, de todo mal. El milagro también de tener la fe en Cristo y en Cristo tener vida eterna en su santo nombre. No estamos aquí, no escuchamos la palabra de Dios para que el Señor vea lo bueno que somos al atender fielmente la exposición de su palabra. Todo lo contrario, estamos aquí porque estamos llenos de pecados y en Cristo, solo en Cristo puede darnos el perdón. El gran milagro es que somos salvos y en nombre de Cristo y por la obra de Cristo tenemos la vida eterna. En segundo lugar, estamos en la iglesia. Presenciamos estos servicios de manera virtual para escuchar las palabras de Jesús. El versículo 21 y siguientes de este capítulo 1 del Evangelio según San Marcos nos dice: llegaron a Cafarnaúm y en cuanto llegó el día de reposo, Jesús fue a la sinagoga y se dedicó a enseñar. La gente se admiraba de sus enseñanzas porque enseñaba como corresponde a quien tiene autoridad y no como los escribas. Todos quedaron muy asombrados y se preguntaban unos a otros: ¿y esto qué es? ¿Acaso es una nueva enseñanza? Jesús, durante su ministerio público, acudía a las sinagogas con el propósito de enseñar la palabra, pero en sus predicaciones había una marcada diferencia que la gente lo notaba de inmediato. El Señor no exponía la palabra como los líderes religiosos de la época. Jesús enseñaba con autoridad. Me explico. Los líderes religiosos
muchas veces argumentaban lo que ellos pensaban. Ellos hacían énfasis en las tradiciones, en el cumplimiento de los preceptos legales, en lo que podían hacer o merecer como favor de Dios. Honestamente, no hay muchos cambios. Algunas prédicas de este tiempo siguen enfocadas en lo que la gente puede hacer para Dios y no en lo que Dios ha hecho por toda la humanidad para reconciliar con Él a la humanidad perdida y condenada. Jesús es y era diferente. Enseñaba con autoridad, porque toda la autoridad de Dios estaba en sus manos. La autoridad incluía la potestad de abrir el entendimiento para que los oyentes comprendieran las Escrituras. La autoridad de Jesús declaraba, no presumía, el cumplimiento de las profecías y de las promesas de Dios, pero también mostraba el futuro de los creyentes y el destino final de los incrédulos. El Señor no enseñaba tradición, enseñaba el cumplimiento del plan amoroso de Dios para redimir a su pueblo de sus pecados. La palabra de Dios es la palabra de Cristo, hablando a nosotros con la totalidad de la verdad que nos lleva y nos da la vida eterna. La palabra de Cristo, la Biblia, no es un libro de recetas ni de reglas, es la voz clara de Dios, penetrando en nuestro ser y haciendo que el Espíritu Santo haga correr en nuestro interior ríos de agua viva, vida abundante que Jesús nos ofrece cada día en su palabra y en cada una de sus enseñanzas. ¿Saben ustedes cuál es la oración de un pastor antes de predicar un mensaje o dar una enseñanza bíblica? Que las personas que escuchen sean movidas por el Espíritu Santo y queden asombrados por la doctrina de la gracia, asombrados por lo inmenso que es el amor de Dios, asombrados y también sonrientes al saber que Cristo venció y nos declara vencedores, asombradas porque en Cristo nuestros pecados han sido limpiados por su sangre preciosa, asombradas porque tenemos un lugar reservado en la presencia de Dios eternamente y para siempre. Venimos, escuchamos la palabra de Dios en forma pública o en forma virtual, porque Jesús ha puesto en nuestros corazones el querer escuchar su voz presente en su palabra. Hermanos y hermanas, yo no puedo ver dentro de su corazón para responder por usted. ¿Por qué vino a la iglesia? ¿Por qué atiende este servicio en nuestras redes sociales? Pero sí puedo decirle por la misma palabra de Dios que usted no vino, que usted no está presente, sino que usted fue conducido por el amor que siente Dios por su vida, por la vida de los suyos y por la vida de toda la humanidad. Dios quiere darnos lo mejor del cielo. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere guardarnos por siempre. Quiere darnos el milagro de la redención, la santificación y la liberación. Yo no puedo inventar una nueva doctrina. Dios me libre de torcer o falsear las Escrituras. Tampoco tengo el poder para cambiar su vida. Pero usted, al escuchar esta palabra, es un testigo de la evidencia sublime del poder de Dios revelado en su palabra. Un poder que toca su vida, la cambia, la pone en servicio. Un poder para que sea fortalecido y fortalecida en la fe. Y fortalecido por la palabra, usted dé testimonio de Cristo a otras personas.
No estamos aquí porque el pastor tenga fama o esta iglesia luterana La Ascensión de Milwaukee sea reconocida. Nuestra intención siempre es predicar a Cristo y que en el nombre de Jesús sea conocido para la salvación de todos los que escuchen con alegría la buena noticia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Soli Deo Gloria. Amén.